Hoy vamos a hablar de la historia desde el punto de vista que nos propone Enrique Dussel, filósofo argentino-mexicano, que nos cuenta que la modernidad se inventó a sí misma a partir de un relato que es principalmente hegemonizado por el filósofo alemán Hegel. Dussel nos cuenta que la historia que Hegel relata, según el filósofo alemán, empieza en Oriente, en la India, luego pasa a China, luego a Egipto, de Egipto a Grecia, de Grecia a Roma y de Roma finalmente a Europa, canalizando todo su cauce hacia Alemania, en donde ocurrirá el final de la historia, el final del arte, el final de la religión y el final de la filosofía. Es decir, será el punto cúlmine de la cultura universal. Y Enrique Dussel nos dice que en realidad ese es un relato que intenta inventarse a sí mismo, porque Europa hasta ese entonces no había sido otra cosa que la periferia del mundo, que era un conjunto de pequeños pueblos aislados por el mundo árabe, pero que la historia neolítica, la historia de las primeras urbanizaciones, de aquella revolución urbana en donde el ser humano empezó a domesticar las plantas y domesticar los animales para su alimento, empieza efectivamente en Oriente, pero se desplaza en dos direcciones, hacia Egipto, pero también se va por el estrecho de Bering hacia América y se desplaza de norte a sur y también por el Pacífico entre lo que es Oceanía y Chile. Es decir, que pone como foco cultural al Pacífico y no al Mediterráneo, y la historia entonces no va de este a oeste, sino que va del este hacia América, y luego chocará con Europa en el oeste. Y entonces Dussel nos dirá: el genoma americano es principalmente asiático, es decir, tenemos raíces semitas, por eso tenemos miles de complejos piramidales, al igual que los egipcios. No solo compartimos antepasados comunes, sino culturas comunes. Y este principio semítico es opuesto al principio griego, porque los semitas, tanto en su mito como en su religión, se constituyen a partir de los demás, del otro. Por lo tanto, el semita se preocupa por los otros. ¿Quién es el otro? ¿Qué necesita el otro? En cambio, el griego, desde Aristóteles, que dice que el ser humano es un ser político, es decir, que el ser humano es alguien que vive en la polis, y todo aquel que no vive en la polis no es ser humano. Por lo tanto, nadie que no sea griego no es ser humano. El griego se constituye a partir de sí mismo y niega lo diferente. Y este es el pensamiento que sí heredará Europa cuando choque con la cultura americana. Por lo tanto, la conquista estará garantizada porque el europeo niega al que es diferente, nos dice Enrique Dussel. Ahora, lo interesante es que él no concibe al inicio de la filosofía en René Descartes o en Spinoza, sino en la ética de Fray Bartolomé de las Casas, aquel sacerdote que en las Américas, 50 años después del inicio de la conquista, se va a preguntar: ¿es lícito? ¿Es ético esto que estamos haciendo? Y allí nace una primera filosofía. La intención de Enrique Dussel entonces es quitar del centro del mapa a Europa y situar a América, y quitar la raíz griega por la raíz semítica egipcia. Me despido con una frase de este filósofo que habla de la situación actual de América Latina, que dice así: estamos en una situación colonial agobiante, pero mucho más sutil que antes y mucho más extractiva de nuestras riquezas. Los españoles nos robaron pequeñas cosas, ahora nos roban hasta el alma.